Amén. Vamos a hablar sobre la fidelidad del Dios. Amén. Hemos pasado y se está pasando muchas circunstancias difíciles, ¿verdad? Y nuestra vida cristiana no es una vida que muchos las ofrecen, es una vida en que venga Cristo y todo va a ser felicidad. No es así. Venir a Cristo es que todo va a ser y en gozo y en paz en medio de las dificultades. Eso es venir a Cristo, en que las dificultades las vivimos de otra manera, en que las dificultades en Cristo nosotros la miramos con otra perspectiva, ¿ya? El gozo, la paz se experimenta en medio de las dificultades. Si no tenemos dificultades, ¿cómo experimentamos la paz? ¿Cómo experimentamos el gozo? ¿Cómo experimentamos la fidelidad de Dios? ¿No es cierto? Tenemos que vivir circunstancias y esas circunstancias nos enseñan, primero, que Dios es fiel. Segundo, de que nosotros también podemos ser fieles. ¿Amén? ¿Dónde está Claudito? ¿Mi marido dónde está? Que le iba a preguntar. Ya, muy bien. Vamos a comenzar entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 16, versículo 10. Amén. Si no está ahí, abra su Biblia. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Amén. Todos tienen su Biblia, los que andan trayendo Biblia, porque en la modernidad casi no traemos Biblia. ¿Todos los que trajimos Biblia lo encontraron? Amén. Vamos a leerlo. Dice así, versículo 10. Dice la palabra de Dios: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Estamos de acuerdo con esta afirmación? Amén, ¿no es cierto? No quiero ser tan cuadrada, llevarme mucho por lo escrito, quiero que permitir que el Espíritu Santo pueda moverse con libertad y poder entregar lo que Él quiere que entreguemos. Amén. Es importante que este versículo nosotros no solo lo leamos, sino que realmente podamos meditar en este versículo. Cuando nosotros, todos nosotros los que estamos acá, todos, levanta la mano por favor el que no, todos nosotros no hemos nacido en cuna de oro. ¿Alguno nació en cuna de oro? Si es así, levante su mano y diga yo. Ninguno, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Nacimos en cuna de oro? No, ninguno. ¿Qué significa cuna de oro? Que nacimos ricos, ¿verdad? ¿Nacimos ricos? No. Estoy hablando de material, ¿correcto? Todos nosotros hemos comenzado, y sobre todo sobre todo nuestros padres, y nosotros vivimos las experiencias de nuestros padres, ¿no es cierto? Fueron padres sacrificados. ¿Es así o no? Y esos padres hicieron lo posible para que nosotros tuviéramos una educación y pudiéramos, ¿no es cierto?, tener una mejor vida. Pero se vivieron penurias, se vivieron dificultades. El Chile es muy diferente al Chile del 70, es muy diferente. No tiene nada que ver con política, tiene que ver con el país. Y es muy diferente. Y nuestros hijos, nosotros les hemos tratado de dar lo que nosotros no tuvimos, ¿verdad? Y nos hemos esforzado que nuestros hijos estudien, que lleguen a la universidad, que tengan una profesión. ¿Es así o no? Y hemos ido, ¿no es cierto?, avanzando. Pero así como nosotros hemos aprendido en que lo que mi padre nos dieron fue lo mejor que ellos pudieron, y nosotros aprendimos de eso y dijimos, nosotros vamos a darle más a nuestros hijos, ¿correcto? Y tratamos de ser fieles a eso, estudiando, esforzándonos, tratando de lograr que nuestros hijos estudien, que tengan una profesión, para que ellos puedan sustentarse también ellos solos en la vida. Todos estamos de acuerdo en eso. Y hemos sido fieles en eso.
En la vida, no todos, ustedes de repente, usted ve a alguien y lo ve con un vehículo y dice, tiene que se compró un 0 kilómetros. Pero la verdad que no es así. Todos nosotros hemos tenido dificultades económicas. Todos nosotros hemos tenido problemas en la familia. Todos nosotros hemos vivido circunstancias que nos afectan, enfermedades, tragedias, circunstancias, enemistades, de todo. Porque la vida cristiana es una vida en que vivimos en aflicciones, ¿correcto? ¿Es así o no? ¿O estoy contando algo que nunca ha sido así? Es así. Todos nosotros pasamos por circunstancias. Pero ¿saben qué? No solamente en esas áreas nosotros hemos vivido circunstancias también espirituales, donde nuestra fe también ha pasado por crisis, ¿o no? Sí ha pasado por crisis. Y en toda nuestra vida cristiana, nosotros hemos experimentado diferentes circunstancias donde nuestra fidelidad es probada, donde nosotros tenemos que llegar a un momento de decir, ¿sigo a Dios o no sigo a Dios? ¿Soy fiel a Dios o no soy fiel a Dios? Y a veces, estas circunstancias hacen que nosotros fallemos. Hace que nosotros nos apartemos un poco de Dios. Y hace a veces que nos apartemos definitivamente de Dios. Entonces, hoy quiero tocar el tema de la fidelidad en todas las áreas. En todas las áreas. Cuando hay personas, yo me acuerdo, hay personas que nunca han tenido un vehículo. Y cuando se han acercado y dicen, oremos, pastor, porque tengo la posibilidad de adquirir un vehículo y yo lo voy a consagrar para la obra del Señor, porque el Señor me lo dio para bendecir también a mis hermanos, la iglesia. Y aunque parece chistoso y parece que fuera una falacia, Dios les bendice con un vehículo. Y no vienen más, porque aprovechan ahora de salir fuera de Santiago. A veces comenzamos muy mal y buscamos que Dios, oración, y buscamos que oren por nosotros para que Dios nos dé un trabajo, para que Dios abra puertas, para salir en el estado en que estamos. Y Dios comienza a abrir puertas. Y somos fieles y ganamos 100,000 y traigo mi diezmo de 10,000 y soy fiel porque el Señor se me enseñó que si soy fiel, el Señor también va a ser fiel conmigo y Dios va a prosperarnos. Y comienzo y ofrendo los 10,000 feliz y después ya estoy ganando 300 y ofrendo y traigo mi diezmo de 30,000 porque Dios me ha ido bendiciendo. Pero de repente ganamos 1,000,000 y ya la pienso. ¿Por qué voy a traer un diezmo de 100,000? Es mucha plata, la necesito. Si lo traigo no me alcanza. Si lo traigo no puedo pagar deudas. Si lo traigo me pasa esto. Y comenzamos a fallar en creer en la fidelidad de Dios. Y lo más increíble, que cuando no tenías, creías más en que Dios era fiel. Y cuando tienes, ya no crees que Dios es fiel. Porque ya es mucho lo que yo debo de diezmar. No, es que puro diezmo. También en el área de la iglesia. No, si con el domingo basta. ¿Por qué tengo que venir otro día? ¿Por qué tengo que apartarme otro día? ¿Por qué? Si yo vengo todos los domingos, no es necesario. Pero cuando necesito a Dios, vengo todos los días. Porque lo necesito, porque necesito que Dios haga algo en mi vida. ¿Se llama eso fidelidad? No. Fidelidad es en todo momento. Fidelidad es en toda situación. Fidelidad no es solo cuando estoy pasando crisis. No es solo cuando estoy pasando necesidad. No solo cuando tengo enfermedad. Fidelidad es cuando estoy bien. Cuando estoy bien. Cuando no necesito, según a mi parecer, nada. Es ahí, increíblemente, es cuando más fallamos en la fidelidad a Dios. No lo necesito.
me siento autosuficiente. Pero vienen las pruebas, me acordé del Señor. Ahora sí, de nuevo, y de nuevo prometo al Señor, y no soy fiel en lo que prometo. Entonces, mis hermanos, yo quiero, antes que entremos a la palabra en profundidad, me estoy pareciendo al pastor, estoy haciendo una introducción súper larga, pero tiene que ver con la palabra. Yo quiero que usted me entienda. Usted puede mirar y decir, pero ustedes, pastores, no necesitan nada, es fácil para ustedes. No es así. Nosotros hemos pasado dificultades. Hemos pasado 7 años de mucha necesidad económica. Hemos pasado problemas con nuestros hijos. Hemos pasado enfermedades cuando el pastor casi estuvo a punto de morir. Ustedes, muchos de los que estaban aquí lo vivió. Hemos pasado muchas circunstancias. También nosotros no hemos tenido. Pero siempre hemos sido fieles a Dios. Y Dios, mis hermanos, recompensa. Alguien nos dijo una vez, ustedes tienen en el banco un gran ahorro, porque siempre se nos ha enseñado y lo aprendimos desde que conocimos a Cristo, que si yo soy fiel a Dios, Dios es fiel con nosotros. Dios nunca falla sus promesas. Nunca nos ha fallado. Y aunque pasen muchos años, aunque pase mucho tiempo, y a lo mejor todavía hay alguna cosa que todavía nosotros hemos estado orando y Dios todavía no vemos la respuesta, creemos que Dios lo va a hacer. Lo creemos. Y lo creemos porque he visto familias que después de tanto tiempo orando por ellas, como Dios ha ido obrando. En unos domingos más, porque ahora no se ha podido porque Egardo está trabajando y él trabaja por 4 domingos y después 4 domingos libres, vamos a escuchar un testimonio maravilloso de la familia de Isidora con Egardo. Cómo Dios, después de años en que estábamos con Isidora orando, clamando al Señor, viniendo los miércoles, clamando por esta familia, Dios ha respondido. Y lo que estuvimos ahí, podemos ver lo que Dios ha hecho en la vida de esta familia, en su esposo, en sus hijos. Vemos la fidelidad de Dios. Pero ¿saben qué? Hubo una mujer que de rodillas estuvo año tras año, meses tras meses, clamando a Dios, confiando a Dios, siendo fiel a Dios, y Dios ha respondido. Y la fidelidad de Dios es maravillosa porque sus promesas no dejan nunca de cumplirse. Dios la cumple. Dios es fiel, pero nosotros tenemos que responder a esa fidelidad. Amén. Muy bien. Primero que nada, me gustaría que pudiéramos especificar lo que es fidelidad. Amén. En hebreo esta palabra significa genuinidad, es decir, ser genuino, ser confiable, ser constante, ser honesto. Y en griego esta palabra significa ser fiel, creer, ser confiable, ser firme, ser seguro, ser sólido. Es decir, firme como una roca. ¿Y quién es la roca firme? Cristo. Nosotros debemos ser como Él. Amén. La fidelidad, mis hermanos, en nosotros debe ser obediencia. Obediencia a su palabra. Usted es fiel cuando obedece a la palabra del Señor. Fidelidad debe ser constancia. Es decir, yo debo ser un cristiano constante. Yo no puedo ser un cristiano de arriba abajo, arriba abajo. Vengo, desaparezco 6 meses, vengo, desaparezco 1 año. Y a veces uno lo toma a la broma y dice el cometa Halley, ¿cómo se llama ese cometa que viene una vez al año? No podemos, cada 80 años viene ese cometa. No podemos. Y a veces bromeamos con respecto a eso. Pero nosotros tenemos que ser fieles en la constancia, Tenemos que ser fieles también en el trabajo que hay en la iglesia. Si tú tienes una labor en la iglesia, si tú cumples un ministerio en la iglesia, debes ser fiel.
Debes ser fiel. Amén. Y también nosotros debemos ser fieles al llamado de Dios. Cuando Dios da un llamado a tu vida, tú debes de ser fiel a ese llamado. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, Dios es fiel. ¿Eso lo sabemos o no lo sabemos? ¿Lo creemos? ¿Estás segura que lo cree? Porque me queda, mira, ¿lo creen? ¿Creen que Dios es fiel? Sí, Dios es fiel. Vamos a ver algunos textos importantes en el Antiguo Testamento. Podemos ver nosotros cómo cómo fue fiel en el Antiguo Testamento con su pueblo Israel. Me gustaría que pudiéramos leer Deuteronomio 7:9. Ahí lo encontraron. Muy bien. Dice así la palabra: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Quiero que ustedes me puedan entender, todas las promesas de Dios son condicionales. Dice aquí: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. A los que le aman. ¿Nosotros amamos al Señor? Amén. Dios es fiel con los que le aman. Salmo 36:5, por favor, también, si lo tienes. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Amén. Amén. Ese es nuestro Señor. Ahora, Dios, vemos, si los que han leído la Biblia, ya han leído el Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios, ¿no es cierto? Dios llamó a Abraham, un hombre que le creyó a Dios, ¿ya? Y obedeció todo lo que Dios le dijo. Es decir, Abraham era un hombre fiel. Todo lo que Dios le dijo que hiciera, Abraham lo hizo. Hasta cuando Dios también le dijo: sacrifica a tu hijo, y Abraham obedeció, ¿no es cierto? Hasta que Dios le dijo: sé que tú eres un hombre obediente, y frenó a través de un ángel para que él no llegase a matar a su hijo. Pero Dios vio en Abraham a un hombre fiel, completamente fiel. Pero de ahí, a través de Abraham, viene el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Se forma el pueblo de Israel, y si nosotros leemos la historia de Israel, vemos que este pueblo un día estaba bien y un día estaba mal, ¿no es cierto? Un día estaba con el Señor y de nuevo se desviaba y se iba a los ídolos, y Dios, ¿qué hacía? Tenía que reprenderlos para que ellos volvieran a Él, ¿correcto? Pero Dios, como un Dios de pacto, como un Dios de promesa, Él había hecho un pacto con Abraham, ¿no es cierto? Y Él trataba a su pueblo, porque Él, a pesar de todo, Él siempre iba a cumplir el pacto que había hecho hacia el pueblo de Israel. Pero Dios que no cambia, Dios que es inmutable, Él va a cumplir el pacto. Pero Él, cada vez que el pueblo se desviaba, lo reprendía, lo castigaba, ¿no es cierto? Y permitía que sufriera por los yugos de los pueblos que lo rodeaban, ¿correcto? Ahora, si usted lee el libro de Oseas, si alguna vez usted ha leído el libro de Oseas, aquí es una historia del profeta donde se casa con una mujer, ¿no es cierto? Con esta mujer tuvo 3 hijos, pero esta mujer se acostaba con otros hombres, fornicaba y era una prostituta, ¿ya? Esto lo hizo Oseas porque Dios le ordenó que se casara con esa mujer. ¿Por qué Dios permitió esto? Porque Dios quería demostrar que así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era, se podría decir,
el pueblo elegido por Dios, el amado por Dios, y este pueblo adulteraba y se iba con otros ídolos. Pero lo más increíble en el libro de Osea, de que él trajo de nuevo a esta mujer, porque él la amaba y le perdonó que se acostara con otros hombres. Pero era algo simbólico que Dios quería demostrarle al pueblo, que a pesar de que era una adúltera, que a pesar que el pueblo de Israel se había ido con otros pueblos, con otros dioses, Él los amaba. Y que Él los iba a traer de vuelta a su regazo, y por amor que Él les tenía, les perdonaba. Y vemos en la historia del Antiguo Testamento que el pueblo de Israel siempre era así, ingrato, infiel, malagradecido. Pero Dios era fiel a su promesa. Y por eso, cuando uno a veces piensa y dice, ¿por qué al pueblo de Israel le pasan tantas cosas? ¿Y por qué los judíos sufren tanto? ¿Y por qué se les odia tanto a los judíos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque Dios tiene un trato especial con el pueblo de Israel. Pero así también, Dios dice en su palabra que Él traerá a su pueblo a la salvación eterna. Es decir, Dios tiene un plan para el pueblo de Israel. No lo ha desechado, porque el amor de Dios es tan grande que hasta hoy y en el último tiempo Dios cumplirá el pacto que hizo con el pueblo de Israel. Amén. Y si usted está estudiando el libro del Apocalipsis, va a ver la redención del pueblo de Israel. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. Quiero que nosotros leamos, por favor, Salmo 40, 10. Si lo tienes, me salte. Dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. David reconoce que la salvación solo viene de Dios. De Dios. A pesar de todo lo que el pueblo de Israel, a pesar de todas las cosas que ellos hicieron, cuando se volvían a Dios se daban cuenta que el único lugar donde realmente encontraban salvación era en Dios. Porque Dios era tan firme como la roca que lo que Él decía se iba a cumplir. Amén. No hay nada que pueda hacer que Dios se retracte de lo que Él ha hecho y ha decidido. Él dice que Él le entregó una promesa a Abraham, esa promesa la va a cumplir. Amén. Él la va a cumplir. Ahora, la fidelidad de Dios es la mejor garantía de salvación que tenía el pueblo de Israel. Ellos sabían que Dios nunca, pero nunca iba a dejar de ser fiel a su promesa y al pacto. Y que si usted se pone a pensar esto, y es lo que nosotros también en este tiempo tenemos que reaccionar, de que nuestra garantía de la salvación es segura en Dios. Nuestra garantía es segura en Dios. Porque no depende de nosotros, depende de Dios. No por los esfuerzos que yo haga, sino depende de Dios. Depende de Dios. Depende de Dios. No por lo buena que yo sea, sino que depende de Dios. Tenemos que entender esto. Dios no cambia. Dios no cambia. Nunca Dios va a cambiar. Nunca. Y eso nos tiene que dar una garantía de nuestra salvación. Todo lo que Dios ha prometido, Dios lo hará. Todo lo que Dios ha prometido, Dios lo hará. Todo lo que Dios prometió al pueblo de Israel, Él lo hará.
no por los méritos que el pueblo haya hecho, sino porque Él lo prometió. Amén. La apostasía del pueblo de Israel no rompió el pacto que Dios hizo con ellos. Mire qué increíble. No lo rompió. Sino que lo que Dios hizo, les dio prueba tras prueba, corrigiendo al pueblo de Israel. Todas las pruebas, las que ellos pasaron, Dios las permitió para corregirlos, para que se volvieran a Él. Ahora usted podría decir, ¿cómo? A ver, Dios reprendía al pueblo de Israel porque así se volvían a Él, pero ¿por qué? Qué terrible, año tras año, tras año. Es que si nosotros lo vemos al revés, que Dios en su misericordia los reprendía porque no quería que se perdieran para siempre. Si lo vemos al revés, ¿cuántas veces nosotros entramos en rebeldía y Dios nos reprende? Nos reprende para que nosotros reaccionemos, volvamos en sí y darnos cuenta que necesitamos a Dios, que Él es tan maravilloso, que Él nos reprende para que digamos, Señor, perdón, salgo del estado en que estaba y vuelvo a Él. Injusto sería Dios si nos dejara que nos perdiéramos y nos alejáramos de Él. No sería ese Dios de amor que quiere que todos nosotros vayamos a la salvación. No lo sería. Ahora, la fidelidad en Dios en el Nuevo Testamento, nosotros lo podemos ver en que en el Nuevo Testamento se cumple la promesa de salvación en su Hijo Jesucristo. En el Nuevo Testamento vemos que todo lo que el pueblo antiguo, en el Antiguo Testamento, creyeron a la promesa de la venida del Mesías, en el Nuevo vemos consumado ese hecho. Vemos que Dios en el Nuevo Testamento envía a su Hijo, Cristo muere, resucita y nos da la garantía de la salvación. Y ahí se abre un nuevo proceso, porque miren qué increíble. En la ingratitud del pueblo de Israel, en la infidelidad del pueblo de Israel, Dios se abre a nosotros. Dios se abre a nosotros. Y Dios abre la promesa a nosotros los gentiles. Miren qué maravilloso. Y abre esa promesa a nosotros. Nosotros que no éramos del pueblo de Israel. Dios abre esa promesa a nosotros. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento se cumple la promesa de salvación que Él había hecho desde un principio y se cumple en el Nuevo Testamento. Ahora, la fidelidad de Dios es la garantía de la salvación en Cristo. 1 Corintios 1, 8, 9. La salvación, 1 Corintios 1, 8 al 9. Capítulo 1, 8 al 9. La salvación no es un beneficio que el creyente disfruta de modo autónomo, como que si tuviera la capacidad de alcanzarla y mantenerla por nosotros mismos. Es decir, yo recibo a Cristo, soy salvo, no necesito nada más, soy feliz, no necesito a Dios porque está ahí, yo la tomé y soy la persona más feliz del mundo. Sino que tenemos que entender que la salvación la aseguramos cuando tenemos una comunión con Cristo. Es decir, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador y no me quedo ahí. Necesito tener una relación con Cristo, porque Cristo es la garantía de mi salvación. Cristo
es la garantía de mi salvación. Yo no puedo ser salva por mis méritos. Yo no puedo ser salva por mi esfuerzo. Yo no puedo ser salva porque yo me voy a dedicar desde ahora en adelante a hacer buenas obras por todo el mundo. Pero yo no sé nada de Cristo, no converso con Cristo, no lo conozco, no tengo relación con Él, no hay nada que me una a Él. Pero no, yo lograré mi salvación recorriendo el mundo y ayudando a los pobres. No, la garantía de nuestra salvación es Cristo. Solo Cristo. El 8 y el 9, por favor. ¿Lo tienes el 8? 1, 8, 9. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Quién nos va a confirmar hasta el fin? Cristo, para que seáis irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. El 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? Dios nos llamó. Dios nos llamó para que seamos salvos. No es por nuestros méritos. No es por nuestros méritos. Quiero que entiendan ustedes esto. Nosotros somos salvos por Cristo, por medio de Él. Él es nuestra garantía. Nosotros necesitamos tener comunión con Él. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo nosotros nos relacionamos con Cristo. Pero la garantía de nuestra salvación es Cristo. Ahora, la fidelidad de Dios es auxilio en la tentación. Cada vez que nosotros pasamos o caemos en tentación o somos tentados, es Dios a través de Cristo que Él nos ayuda, porque Él es fiel. Y muchas veces cuando caemos en la tentación, porque sí caemos en la tentación o no, sí caemos en la tentación, Él es fiel para ayudarnos a salir de ese estado. Él es fiel en ayudarnos a que no seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, ¿correcto? Pero cuando caemos en la tentación, Dios es fiel para sacarnos de ella. ¿Amén? ¿Qué es lo que en realidad quiero yo expresarle? Que no depende nada de nosotros. En el sentido de que nosotros no tenemos la fuerza para decir, no, desde hoy en adelante no hago nada malo. No, hoy nada. Y nunca más voy a hacer nada malo. Nunca más voy a mentir. No, yo hago todo mi esfuerzo porque yo me voy a levantar y yo voy a decir, no lo haré. ¿Hay alguien que haya podido lograr eso? No. Es Dios. Dependemos de Dios, 100% de Dios. Dependemos de estar unidos en el Espíritu con Cristo. Solo Él nos puede ayudar. Solo Él puede estar a nuestro lado para avanzar, para no pecar, para no caer. Y si estamos viviendo aflicción, solo Él es el que nos saca de la aflicción. Si hemos hecho cosas que no corresponden, si hemos hecho malos negocios, si hemos actuado, porque muchas veces nosotros llegamos y decimos, voy a hacer esto, sí, muy buena idea, hoy sí, es bueno. ¿Y qué te parece a ti? No, es bueno, hagámoslo. Estoy hablando de cristianos. Hagámoslo, ya, hagámoslo. Y lo hacemos. Y cuando nos vemos enredados, Señor, ayúdame, mira lo que está pasando, sácame de esto. Pero cuando íbamos a planificar toda nuestra vida, no estuvo Dios. No estuvo Dios. Y eso nos demuestra que nosotros no podemos hacer nada sin considerar a Dios. No, eso nos demuestra que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos dirija en todo lo que debemos hacer, aunque usted no lo crea, hasta el detalle más pequeño. Si usted aprende a entender de que Dios es tan maravilloso, que hasta en el detalle más pequeño, Dios está ahí para ayudarle, para aconsejarle, para guiarle.
Si usted aprendiera eso, pucha, que tantos problemas nos sacaríamos de encima. Porque Dios es tan lindo, es tan grande, que Él te dice, por aquí no, por aquí sí, por allá, por acá. Necesitamos a Dios. Si queremos vivir en paz, dormir tranquilos y que las decisiones equivocadas que hemos tomado no nos dejen dormir en la noche, volvámonos a Dios. Busquemos su dirección, porque Él es fiel en todas las áreas de nuestra vida. Amén. La fidelidad de Dios también está en la santificación de nosotros, sus hijos. Él es fiel para santificarnos, para ayudarnos. La palabra de Dios dice, quítense de vosotros, ¿no es cierto? Toda gritería, todo enojo, toda ira. Quítense, nosotros tenemos que quitarla. Nosotros tenemos que decir, renuncio a esto, renuncio a este otro. Pero ¿saben qué? Increíblemente, el Espíritu Santo nos ayuda. Nos ayuda, porque vuelve a lo mismo. Con nuestra fuerza no podemos. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Él es el que está con nosotros. Él es el que nos santifica. ¿Y sabe cómo nos santificamos día tras día? Por la palabra. La palabra es la que nos santifica. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, nosotros no podemos decir, yo estoy sola no puedo. No, no estás sola. Tiene al Espíritu Santo y tienes a Cristo para que Él vaya haciendo todo lo que debe hacer en tu vida. Ahora, Dios, a través del Espíritu Santo, nos va transformando. Él conoce nuestros defectos. Es como cuando a veces hay personas que uno dice, uy, qué raro cómo actúan, que hoy. Entonces uno se da cuenta de que no puede desconfiar de todo el mundo, porque si no, no podríamos vivir en paz, ¿verdad? Porque nosotros no conocemos las intenciones de las personas. Pero ¿sabe qué? Dios es el único que conoce las intenciones del corazón de cada persona. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce las intenciones que tú tienes. Dios conoce las debilidades que tú tienes. Dios conoce las tendencias pecaminosas que tú tienes. Dios lo conoce. Puede que nosotros, y es así, no conozcamos la vida de cada uno de ustedes. Nosotros no sabemos lo que sucede en cada hogar. Nosotros no sabemos lo que sucede en cada matrimonio. Nosotros no sabemos la meditación o las intenciones de nuestros hijos. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí las conoce. Por eso que es el único que a través de su Espíritu Santo puede santificarnos, ayudarnos, porque Él conoce todo de ti, todo de ti. Entonces, Pablo dice que Dios es fiel y Él hará, o sea, Dios te llama, Dios hará en tu vida. Él lo hará. ¿Cómo lo hará? No hará en las buenas o lo hará en las malas, pero Dios lo hará. Y a veces Dios tiene que permitir ciertas cosas en nuestra vida para que podamos volver al camino. Amén. Pero Dios lo hará. Porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios es divina. ¿Ya? Es un estímulo para nuestra perseverancia. Todo lo que Dios prometió ahora a nosotros se cumplirá. Todo lo que Dios prometió a nosotros se cumplirá. ¿Ya? Y lo más importante que Dios ha prometido a nosotros es su salvación. Y nosotros tenemos que confiar que esa salvación está ahí para los que son fieles. Amén. Cueste lo que cueste.
Dios también es fiel como sumo sacerdote. Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre y Él dice que intercede por nosotros. Hoy y mañana no, siempre. Dios es fiel. Él es nuestro sumo sacerdote. Cristo está siempre intercediendo por nosotros. Siempre intercediendo por nosotros. Siempre está intercediendo por nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros, como hijos de Dios, debemos de responder a la fidelidad de Dios? ¿Ha pensado cómo? Piense cómo, a ver. Dios es fiel, es tan maravilloso que en todas las áreas de mi vida, en todas las áreas, ya sea económica, ya sea familiares, ya sea de salud, ya sea en todas las áreas, Dios es fiel. Espirituales, Dios me da crecimiento espiritual, Dios me ayuda a superar debilidades, tantas cosas, o sea, si nos ponemos a pensar tantas cosas que Dios hace, pero lo más increíble de que Dios tiene un lugar preparado para mí, para ti. ¿Cómo entonces yo demuestro mi fidelidad a Dios? Sujetándonos a Dios, ¿verdad? Leyendo la Escritura, necesitamos leer la palabra de Dios. Mire, si al final nosotros, cuando usted tengo problemas, me pasa esto y de acá, ¿sabe qué? ¿Cuál es la respuesta de todas las personas? ¿Ora, lee la palabra? No, es que no tengo tiempo, es que estoy trabajando demasiado, es que llego tan cansado. Nosotros pudiéramos entender que necesitamos leer la palabra, necesitamos tener un tiempo con el Señor, porque es la única forma de que yo pueda escuchar la voz de Dios para poder guiarme en este mundo tan difícil en que estamos. Dios es fiel, pero necesitamos ser fiel. Nosotros a lo mejor no vamos a tener que demostrar nuestra fidelidad muriendo, como en los tiempos de los apóstoles, donde Esteban mostró su fidelidad a Dios cuando él fue muerto, ¿no es cierto?, asesinado. Como Pablo, que también murió, como Pedro y como todos los apóstoles, y cuánta gente más. Y en este mismo momento en otros países, ¿cuántos cristianos más muestran su fidelidad muriendo por Cristo? ¿Cuántos de nosotros, si entraran aquí soldados con metralletas y dijeran, niega a Cristo, cuántos de nosotros, para salvarnos y no morir, lo negaríamos? Nosotros no vivimos lo que se vive en estos otros países, lo que está sucediendo. ¿Cómo matan a los cristianos? ¿Cómo los queman vivos? ¿Cómo hacen hoyo y los ponen ahí y les prenden fuego? Hoy actualmente es así. Y esos cristianos mueren siendo fieles a Cristo. ¿Cuántas veces he conocido cristianos que no, es que me hizo algo tan terrible que no, yo de ahí decidí ir nunca más a la iglesia? No, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Y no quiero saber nada de iglesia. Y no quiero saber nada de Dios. ¿Cuántas veces ha escuchado usted personas cristianas que han dicho eso? ¿La ha escuchado? Sí. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Un problema, una dificultad, una enfermedad, una situación, y dejamos a Cristo. Y decimos, sí, soy fiel, soy fiel, soy fiel, pero el momento de la prueba, ¿eres fiel? ¿En el momento de la necesidad, eres fiel? ¿Y sabes por qué tú no eres fiel? Porque no le crees a Dios. Esa es la única respuesta. Cuando uno no le cree a Dios, no puede ser fiel. No cree a la palabra, no cree a las promesas. Correcto, porque no lee la palabra. Porque si tú le creyeras a Dios, no puedes serle infiel. No puedes.
No podemos serle infiel. Aunque veamos y veamos que veo negro y oro y no pasa nada, soy fiel a Dios. Fiel a Dios. Fiel a Dios. ¿Saben por qué? Porque sé en quién he creído. Porque sé que Dios hará. Porque Él lo prometió. Porque Él es una roca inconmovible. Esa roca no se mueve, no, nada. Es firme, es eterna. Por lo tanto, no importa las circunstancias, no importa lo que esté viviendo, no importa que lleve 1 año, 2 años orando por esta situación, Dios lo hará. Dios lo hará. Hay un libro muy hermoso que se llama Ponte una flor en el pelo y sé feliz. Cuando yo leí ese título dije, ¡uy, qué tonto! Y es cristiano. Lo encontré tal y sale una mujer con una flor acá. Y yo dije, ¡uy, qué raro estos libros! Encima dije yo, estos libros que venden en la librería como que fueran cristianos. Nunca lo tomé en cuenta porque en realidad consideraba que el título no encontraba nada que ver. Y un día una hermana me dijo, miren, este libro es súper lindo. Uy, miré el libro y dije, este libro es el mismo que vi en la librería. Y lo leí. Y es tan increíble que me impactó mi vida y cada vez que hablo de él me emociono. ¿Saben qué? Es la vida de una familia cristiana. Que su primer hijo de la mujer fue a la guerra y murió de 20 y tantos años. Y ellos lo superaron, firmes en Cristo. El segundo hijo, un día ordenándole la ropa, se dio cuenta que era homosexual y era el presidente de los jóvenes. Fue terrible para la familia, terrible. La mujer sufrió con su esposo. El hijo se fue y por 7 años se fue a vivir con su pareja, orando por su hijo. 7 años. No había pasado ni 2 años cuando se enteró su último hijo. Se enteró, iba a un seminario con su mejor amigo y la llaman por teléfono y su hijo murió en la carretera. Para mí era impactante, decía, uy, qué tragedia, qué terrible todo lo que le sucede a esta familia cristiana, porque a veces pensamos que a nosotros los cristianos no nos puede pasar nada, nosotros tenemos que vivir felices y contentos. Pero lo más increíble era el testimonio de este matrimonio, fiel a Dios, fiel a Dios. Y después de 7 años, siempre orando por su hijo, el que era homosexual, apareció un día en la mañana a desearle feliz día de la madre. Hacía 7 años que no lo había visto porque se había ido al mundo a vivir en su pecado. Y llega él y lleva a su madre y dice, mamá, he vuelto a Cristo. Es mi hermana, para mí es impactante, porque lo que más me impacta es la fidelidad de esta mujer con este hombre, cómo ellos seguían predicando, cómo ellos seguían dando conferencias, sirviendo al Señor, y todos les preguntaban, ¿y cómo ustedes? Miren lo que ha sucedido, miren lo que a la vida que han llevado, ¿cómo ustedes pueden servir al Señor? Pero ellos fieles a Dios, y Dios dio su recompensa. Dios dio su recompensa. Y nosotros, mis hermanas, vivimos una dificultad y dejamos a Dios. Y vivimos amargados. Y usted le pregunta, ¿cómo está? Bien, aquí pasándola. Pero la otra semana la ve, pero hermana, confía en el Señor. Y la otra semana, ¿y cómo está? Un poquito mejor. ¿Cómo? Todos vivimos dificultades, todos pasamos necesidades, todos tenemos problemas en nuestros hogares y hay algunas que tienen terribles problemas, hay algunos que están pasando mucha necesidad, aquí mismo en la congregación, pero Dios es fiel.
Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. No puede ser, ay, que va a llover mucho. No, es que no creo que vaya, porque como va a llover mucho, no puedo ir. No puede ser. Es que si nosotros entendiéramos que nosotros no le hacemos el favor a Dios, que nosotros no estamos haciéndole un favor a Él, entendiéramos que solo Cristo, por su fidelidad, somos salvos. Solo por Cristo, solo por Él. Solo por el Señor somos salvos. Hay una frase que me impactó mucho de Charles Spurgeon, ese que te gusta a ti, Claudio, ¿cómo se llama? ¿Ya? ¿Cómo se llama? Ya, ese mismo, ¿ya? Él dice así en uno de sus sermones, dice, algunas veces cuando veo en la calle a algunas personas muy malvadas, siento como que si mi corazón fuera a estallar en lágrimas de gratitud. He pensado que si Dios me hubiera dejado solo y no me hubiera tocado con su gracia infinita de salvación, cuán grande pecador hubiera sido. Hubiera corrido hasta los últimos límites del pecado y me hubiera zambullido en las profundidades del mar. Siento que yo hubiera sido un verdadero rey de los pecadores si Dios no me hubiera alcanzado. No puedo entender por qué razón he sido salvado, excepto sobre toda la base de que Dios lo quiso así. Dios te llamó un día, Él lo quiso. Te llamó, Dios lo quiso así. ¿Qué sería de nosotros si somos infieles ahora conociendo a Cristo? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos a Cristo? ¿Qué sería de nosotros? Seríamos quizás lo peor. Quizás en qué andaríamos, pero en su misericordia Dios te llamó. Nuestra fe está centrada en el sacrificio de Cristo y en su salvación, que es por gracia. Y esa salvación produce una relación con Dios. Y esa relación debería de ser un sentimiento de admiración constante hacia Dios por su fidelidad y no por la nuestra. No es por nuestro poder, sino que es por el poder de Cristo. Si nosotros pudiéramos entender que solo por la gracia infinita, Él, de su amor, Él nos ha llamado. Es Él el que nos ha llamado. Es Él el que nos ha entregado este hermoso regalo de salvación. Cada día deberíamos agradecer a Dios porque Él nos ama fielmente y porque nos atrae a Él constantemente. Cada vez que intentamos alejarnos, Él nos atrae. Él nos atrae. Él nos hace volver al camino, nos atrae a sus brazos y nosotros seguimos siendo infieles. Que pudiéramos entender la fidelidad y el amor que Dios tiene. Aquí todo lo que cuenta es su gloria y no la nuestra. No es por mi esfuerzo. Miren qué bueno soy. Miren cuánto ayuno. Miren cuánto oro. Miren, aquí estoy en todas las reuniones. No, es la gloria de Dios. Es por lo que Él ha hecho por nosotros. No seamos nosotros infieles, sino que entendamos que Dios es fiel por siempre y que nosotros tenemos que volvernos genuinamente al Señor. Aleluya. Tenemos que poner las cosas, la mira en las cosas de arriba. Dejar de vivir pendiente de lo que sucede aquí abajo. La fidelidad de Dios no es solo tener comida, no es solo tener bebida, no es solo tener abrigo, no es solo tener calzado, no es solo tener familia, amistades
ni salud y trabajo. No, eso no es todo. Les invito, mi hermano, que puedan tener un tiempo de meditar en la fidelidad de Dios desde otra perspectiva más profunda. Él ha sido fiel para conservar nuestras almas en sus caminos, para llevarnos de la mano en cada situación difícil de nuestra vida, y será fiel finalmente para librar nuestras almas del infierno. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya.